El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos en un miércoles más en nuestro programa de radio Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Estamos al aire a través del 99.1 FM y 1050 amplitud modulada. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y estaré compartiendo este espacio con todos ustedes, y el día de hoy me acompaña, como todos los miércoles, la directora de Comunicación Social, licenciada Livia Vázquez. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, licenciada Ligia, y buenas tardes a ustedes que nos acompañan en un miércoles más en Hablemos de Justicia. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a partir de este momento al teléfono en cabina, es el 12-2-23-28, o a través de los correos electrónicos hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx y hablemosdejusticia@hotmail.com, para que nos hagan llegar sus comentarios en relación al tema del día de hoy y sugerencias referentes al contenido que les gustaría escuchar. Bueno, el día de hoy le vamos a dar continuidad al programa anterior, en donde tuvimos como invitado, y el día de hoy también nos acompaña el maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz con el tema Evolución y retos de la implementación del sistema penal acusatorio. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa, maestra. Muchas gracias, buena tarde, y es un verdadero gusto estar de nueva cuenta en el programa. Bueno, para que no nos gane el tiempo como el miércoles pasado, vamos a adentrarnos en el tema y nos quedamos con una de las preguntas y nos explicaba qué era la puerta giratoria. Ahora bien, en relación a ese tema, me gustaría que nos comentara si todos los imputados deben de estar detenidos. Definitivamente no, y la respuesta es muy clara, muy categórica, y es no. ¿Todos deben estar detenidos mientras enfrentan su proceso? Por supuesto que no. La regla, de hecho, es que la persona pueda llevar su proceso en libertad. La presunción de inocencia es un derecho humano, y para eso son los juicios, para que las pruebas vayan ante los jueces, las pruebas acudan, los testigos, los peritos, se presenten los documentos, se presenten las cosas materiales, el bat de béisbol con lo que rompieron un cristal, el arma de fuego, el polvo blanco, la hierba seca, etcétera, y se presente eso ante los jueces, que se dé cuenta de que se trata realmente de prueba ante los tribunales. Y mientras esto ocurre, pues lo que se debe privilegiar es que el sujeto esté en libertad, porque si yo te presumo inocente, pues lo mínimo que tengo que hacer es tratarte como un inocente. Es una regla de trato procesal. ¿Eso quiere decir que no hay posibilidad de tener o contar con detenidos en el proceso? Por supuesto que sí. Es incorrecto que digan que solo los delitos de prisión preventiva oficiosa que establece la Constitución son los que pueden implicar que un sujeto esté detenido. No, un sujeto puede estar detenido cuando el delito tenga pena privativa de libertad, siempre y cuando se justifiquen riesgos de sustracción a la acción de la justicia, de que va a obstaculizar el proceso o que va a reiterar conductas en perjuicio de la víctima, de los familiares o de la sociedad misma. Si una persona no representa riesgos, pues el día de mañana puede resultar absuelto. Y si va a resultar absuelto, ¿por qué lo voy a detener desde un primer momento? El proceso penal es para probar los delitos, no para probar las inocencias. Es para probar delitos, es para escuchar los testigos que dicen que cometió el delito, en qué consistió, por qué saben que es él, los peritos que analizan las cosas, etcétera, ¿no? La detención es una figura, una actividad del Estado que genera altos riesgos en la persona que la padece. Mientras yo esté en un centro penitenciario, corro el riesgo de que el día de mañana yo no sobreviva, que amanezca colgado en mi celda, que amanezca pues violentado quizás patrimonial o sexualmente. Hay centros penitenciarios en el país, sobre todo en el centro y específicamente en la Ciudad de México, que fueron hechos en la década de los 60, en la década de los 70, y originalmente fueron hechos para albergar en sus celdas a un cierto número de personas, pero con el paso de las décadas, pues albergan hasta 4 veces más el número de internos, de tal manera que es ya un privilegio poder dormir de manera horizontal, y no lo digo de manera horizontal en un catre o en una cama, tan solo en el piso horizontalmente, al grado de que llegan los internos a dormir colgados
de sus brazos en las rejas de las prisiones. Tienen que pagar por tener acceso a un jabón, tienen que pagar por tener acceso a alimento, por los niveles altísimos de extorsión, y los familiares se ven revictimizados y las personas mismas. Para el día de mañana decirle, señor, pues sabe que si bien es cierto se presumía su inocencia, pues eso nada más era de dientes para afuera, porque no lo es a nivel de trato procesal. ¿Y qué cree? Que las pruebas no fueron contundentes, se le absuelve. ¿En qué consistió el proceso? En una pena en sí misma. No me importa si el día de mañana los absuelven, lo que me importa es mientras tenerlos detenidos. Y reitero, hay delitos que la propia Constitución establece son de prisión preventiva oficiosa. Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como las armas o los explosivos, delitos graves contra la salud, delitos graves contra el normal desarrollo de la personalidad, como la trata de personas, como la pornografía infantil, por mencionar. Delitos graves contra la seguridad nacional. Pero fuera de eso, en el resto de los delitos, yo tengo que permitir como Estado que una persona lleve su proceso en libertad. Y si no va a ser así, es porque yo ya demostré ante el juez que esta persona, de recuperar su libertad, se va a ir. De esta persona, de recuperar su libertad, va a destruir las pruebas. De esta persona, al recuperar su libertad, va a volver a delinquir. Y si esto se justifica, se puede perfectamente detener sobre una base de excepcionalidad. La detención debe ser la excepción, no la regla. Sin embargo, es un sentir de la sociedad, ¿no? El hecho de que estén en libertad no se capta, no se entiende el por qué, como si fuese un capricho, no una regla constitucional, incluso de acuerdo a los tratados internacionales, respetar el derecho de la libertad de las personas y el principio de presunción de inocencia, ¿no? Así es un fenómeno cultural. Interesante. Maestro, ¿por qué la Conferencia Nacional de Gobernadores quiere reformar el sistema penal acusatorio? Es un tema que ahorita está... Sí. Claro. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque quiere que la ley le quite cargas a la policía, o sea, que la ley le quite trabajo a los fiscales. Los policías y los fiscales deben de generar investigación sobre el riesgo que representa cada imputado en lo particular, como Juan García, como María Ramírez, como Francisco González, cada imputado en lo particular. ¿Qué quieren hacer? Que la prisión preventiva oficiosa se amplíe, porque de esa manera yo no tengo ya que investigar el riesgo de la persona, solo por el tipo de delito lo vamos a meter a prisión y en consecuencia me quitan muchas cargas. No hay nada de malo en que una reforma busque hacerle la vida más sencilla a las instituciones del Estado, pero cuando resulta que el hacer la vida más sencilla a las instituciones del Estado es violando derechos humanos como la presunción de inocencia, pues eso es para generar una alarma. Porque cualquiera de nosotros puede verse en el papel de un imputado. Culturalmente, cuando pensamos en el imputado, lo pensamos como alguien ajeno a nosotros, pero cuando pensamos en víctima, pensamos en primera persona, como si yo fuera la víctima. Si violan a alguien, es como si me hubieran violado a mí. Si roban a alguien, es como si me hubieran robado a mí. Y cuando pensamos entonces en imputado, ni siquiera lo veo como algo cercano. Pero esto es incorrecto. El día de mañana yo puedo verme como ciudadano, como persona gobernada en este país, puedo verme en carácter de imputado y me puedo ver porque quizás, reitero, hay razones para verme en ese carácter porque hay señalamientos fundados, pero va a haber ocasiones y muchas ocasiones en que los señalamientos sean infundados, que los testigos digan que lo vieron, pero en realidad los testigos fueron inducidos para obtener resultados en las instituciones, que los testigos digan que yo soy imputado porque quieren verme detrás de una prisión para que les pague rápido una deuda de naturaleza civil o mercantil. Entonces, bajo estas dinámicas, la presunción de inocencia es un derecho humano, como bien lo decía la consejera, reconocido en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por lo menos 10 sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han establecido esta doctrina de que la presunción de inocencia es un derecho de toda persona imputada. El artículo 20 de la Constitución, en el apartado B, fracción primera, establece como primer derecho de toda persona imputada el que se presuma su inocencia. Puede sonar muy bonito decir, hay presunción de inocencia, pero si materialmente la regla va a ser que me metan a prisión, pues eso es un discurso vacío,
porque mentira es que presume mi inocencia cuando el primer tratamiento es de verme casi culpable y meterme tras las rejas. Venimos de esa idea. Los procesos penales mexicanos anteriores no reconocían cabalmente la presunción de inocencia. Entonces, en lo que investigaban me detenían y en lo que me procesaban seguía detenido, para que quizás tiempo después me dijeran, usted resultó absuelto. Si la detención fuera de verdad la medicina para todos los males, pues que se detengan a todos y se acaba el problema. Eso no es cierto. Si el procedimiento anterior en realidad era el que evitaba los niveles de violencia que tenemos, no estaríamos actualmente padeciendo los niveles de violencia, porque los niveles de violencia de ahora no son producto del sistema acusatorio, sino de incorrectas políticas criminales, políticas de las instituciones relacionadas con el sistema de justicia que tomaron como capturar y meter a diestra y siniestra a las personas a las prisiones. Vean el perfil, y lo vuelvo a mencionar, del detenido común en este país, el que se llevó el frasco de aceite del súper, el que se llevó el desodorante en la tienda o en la farmacia. Pero los macroasuntos no se esclarecen, los más importantes robos, los más importantes fraudes, los homicidios más complejos, la delimitación de la delincuencia organizada no se desvanece. ¿Por qué? Porque no hemos tomado la adecuada vía para dar respuesta a ello. Lo que quiere la Conferencia Nacional de Gobernadores es simplemente ampliar el catálogo de delitos inexcarcelables. Ok, muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hablemos de Justicia por la Radio Sud California. Ya regresamos, esto es Hablemos de Justicia. Les recordamos que pueden comunicarse en cabina al 12-2-23-28 o poner en contacto a través de los correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Bueno, continuando con el tema, maestro, en sí, ¿en qué consiste la reforma? Ya nos explicó por qué la Conferencia Nacional de Gobernadores quiere reformar el sistema penal, pero ¿en qué consiste? Es una serie de artículos tanto de la Constitución como del Código Nacional de Procedimientos Penales que se buscan modificar. Este es el contenido de la reforma. Son 2 artículos constitucionales, el 19 y el 22, y son 21 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿En qué consiste en términos generales? En que los policías lleven a cabo las detenciones y los fiscales certifiquen las actuaciones, que es algo similar a lo que pasaba en el otro procedimiento, en donde el Ministerio Público tenía fe pública. 2, que los policías puedan ir al juicio y decir lo que supuestamente escucharon de los imputados y de esta manera poder dictar sentencias condenatorias. Esto en los Estados Unidos y en los sistemas más avanzados procesalmente se les denomina testigos de referencia. ¿Cómo saber si el policía no está mintiendo? Si yo como policía ya capturé a alguien, lo menos que voy a querer es que digan que me equivoqué al capturar. Entonces, en consecuencia, me va a resultar muy llamativo, muy atractivo decir en juicio, no, es que yo lo escuché diciendo eso. ¿Será verdad o no? La verdad es que no se puede eso saber. Y de esa manera, pues es muy peligroso porque con testigos de referencia se pueden dictar sentencias condenatorias. También, como mencionaba, la ampliación de catálogo de delitos inexcarcelables, en donde basta solo el tipo de delito para que la persona vaya a prisión, violando flagrantemente derechos humanos. Pudiera puntualizar, la Conferencia Nacional de Gobernadores quiere que se reforme el sistema para que los policías y fiscales tengan trabajo mucho más fácil, violando derechos humanos reconocidos en la Corte Internacional de los Derechos Humanos, porque es violatorio de la presunción de inocencia el que la ley en abstracto, solo por el tipo de delito, me diga esta persona va a ir a prisión preventiva, y de esa manera no van a evaluar el riesgo concreto que el imputado representa. Bien, entonces, aclarando el punto, la presunción de inocencia como tal, ¿qué es, maestro? Es un derecho humano a través de la cual se pide que el Estado aporte prueba para destruirla. Mientras me procesan, se asume que yo soy inocente, se presume que yo soy inocente. Tu Estado, tu fiscal, tu agente del Ministerio Público, dices lo contrario, perfecto. Lleva ante un juez imparcial, objetivo, entrenado, la evidencia, los testigos, los peritos, los documentos, para que al juez le haga saber que no vale la pena que lo presumas inocente, porque tienes prueba que demuestra lo contrario. Entonces es también una regla de trato procesal.
el que me trate como inocente hasta en tanto no exista una condena con previo juicio, y hasta en tanto no me condenen, que se evite que me metan a una prisión. Y otro es el principal medio de prueba de un imputado. Mi principal medio de prueba es que incluso ante mi silencio, si yo decido no declarar, si yo decido guardar silencio, la autoridad no puede utilizar en mi contra el silencio que yo guardé. Porque en el otro procedimiento, si bien es cierto, estaba esta regla, las personas, los seres humanos pensamos que si yo le digo a usted es de La Paz, y usted me dice nada, entonces yo asumo que es de La Paz, porque de no haber sido de La Paz me hubiera dicho, no, yo no soy de La Paz, yo soy de Los Cabos, yo soy de Comondú o yo soy de Mulegé. Pero como guardo silencio, entonces sigue desvirtuada mi afirmación de que es de La Paz. Eso es muy natural, así funcionamos los seres humanos. Pero en materia penal, si yo decía, esta persona cometió este robo y la persona guardaba silencio, entonces sí que sí lo cometió. Pero entonces vienen las reglas del juego que dicen, no, porque te será muy fácil decir, él lo cometió e invertiría la carga de la prueba, que él demuestre que no lo cometió. No, tú demuestra que él lo cometió. Entonces, la presunción de inocencia como derecho humano implica un medio probatorio, una regla de trato procesal y una exigencia al Estado para que se responsabilice de las investigaciones y persecuciones penales con seriedad. La reina de la prueba no es la confesión como fue en los regímenes inquisitivos, porque el imputado se veía la obligación de confesar o de decir es que yo no fui, y si no lo aportaba evidencia que desvirtuara los cargos, se le condenaba. Entonces, la presunción de inocencia es un estadio en el procedimiento del que goza todo imputado, y que quien afirme que no es inocente, pues perfectamente que lo demuestre ante un tribunal. Muy bien. Me gustaría que nos hablara principalmente cuáles son los retos para que el sistema penal acusatorio sirva como tal. Los principales retos, pues, dotar de capacitación seria a los operadores. El principal problema para que funcione esto, y es por eso la queja, que la entiendo perfectamente, pero tiene respuestas de otra índole, es que los abogados, los investigadores, los criminalistas, los peritos, en fin, estén bien entrenados. Es un tema de recurso humano entrenado. Si no tengo policías bien entrenados, que sepan llevar a cabo capturas como deben ser, respetando derechos humanos, que sepan asegurar la evidencia a los peritos, analizarla, que si un perito me dice que un cadáver presenta un orificio de entrada en cierta área y un orificio de salida en cierta área, me diga qué técnica empleó para poder decir por dónde entró el proyectil y por dónde salió. Que sea una persona que revele que tiene la expertise necesaria, no porque quizás es amigo del servidor público que en turno está en el cargo y le quiso dar trabajo y lo llevó sin tener el mínimo de habilidades y de manera irresponsable diciendo que la persona hizo tal o cual cosa. Entonces, esos son los principales retos. Dotar de conocimientos, de habilidades, de destrezas a policías, a fiscales, a peritos, a los defensores, a los jueces, a los magistrados. Y esto es muy complejo, es muy complejo. Cuando la Constitución mexicana se reformó a través del decreto del 18 de junio del 2008, se dio un plazo de 8 años para llevar a cabo esta tarea de capacitación, porque sabían que era necesario contar con recursos humanos capacitados. Han pasado 8 años y la verdad es que la capacitación ha dejado mucho que desear, sobre todo en el ámbito de la investigación de los delitos. Si se quiere tener éxito en los procesos, es necesario llevar las energías y la responsabilidad a investigar adecuadamente. Y ese es el principal reto que me atrevería a decir. Otro de los principales retos es que las instituciones de fiscalía, policías, defensorías, tribunales tengan una comunicación social responsable también, objetiva, y que no generen falsas expectativas en la sociedad. Que les digan con puntualidad, con honestidad, para qué es un sistema de justicia de esta índole. Porque si generan falsas expectativas, después viene el desencanto diciendo, es que ustedes me dijeron que esto iba a ser. Pero desde ahí está el problema. Comunicación social no responsable, no técnica, no puntual. Y ese es otro de los grandes retos. Y el tercer gran reto es culturizarnos, es reaprender y tomar en cuenta que un proceso penal bien se puede llevar con menos violencia, porque la prisión es violencia, aun aunque venga desde la ley, es violencia
en su contenido y se pueden llevar con violencia como excepción. La violencia genera violencia. Y si la regla va a ser un proceso violento capturando desde un inicio, pues generó condiciones para que vivamos siempre en una sociedad de expresidiarios, porque esos sujetos tendrán que salir. ¿Y qué es lo que hacen? Generar más violencia, salen resentidos, salen más entrenados. Quizás una persona tenía cierta tendencia a cometer un hecho, pues llegó a la prisión y se terminó de educar. Y entonces el tipo de hecho que va a ser una vez que salga de la prisión, pues va a ser de mucho mayor intensidad. Y puntualizar y responsabilizarse de a qué supuestos debo de llevar la prisión, no a todos los supuestos. Nuestra cultura nos lleva a que si yo me siento víctima, lo primero que quiere es que la persona esté detenida. Si yo voy conduciendo mi vehículo y una persona se pasa un semáforo en rojo y me choca, yo quiero que esa persona esté en prisión hasta en tanto no me pague el vehículo. Y lo que quiero es que la prisión se convierta en un instrumento para el pago de deudas. Muy bien, pues llegó ahora sí, maestro, la hora de despedirnos. Esto fue Hablemos de Justicia. Quiero agradecer su presencia, maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, por habernos dado a conocer este tema tan interesante que nos llevó 2 programas al aire. Evolución y retos de la implementación del sistema penal acusatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, al Instituto de Radio del Estado, al Tribunal Superior y a su Consejo de la Judicatura por haber puesto en marcha este programa desde el pasado mes de mayo que me comentaban. Les deseo el mayor de los éxitos. Es un compromiso que asume el tribunal y su consejo con la sociedad sudcaliforniana para transmitirle el quehacer y los temas que actualmente están en el orden del día. El mayor de los éxitos y de verdad mi profundo agradecimiento por la consideración y la invitación para venir a estos programas. Les deseo el mayor de los éxitos al pueblo y a la sociedad y al Estado sudcaliforniano en este reto de poner a operar con toda la responsabilidad que implica un sistema de justicia de tan altísima calidad. Muchísimas gracias, maestro, por haber aceptado la invitación. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos esta tarde. Los esperamos el próximo miércoles a las 6:30 por la 99.1 FM, 1050 AM a través de Radio Sudcaliforniana. Y yo soy la licenciada Livia Vázquez. Gracias a todos y a todas ustedes por sintonizarnos. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.